Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre semejanza, ampliación y reducción de figuras planas. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Fijaos en este ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado pequeño. Si queremos hacer un cuadrado semejante a este, deberíamos de mantener la forma del cuadrado. No podemos transformar este cuadrado en un rectángulo porque entonces ya no sería semejante, sería otra figura diferente. Entonces debería de ser un cuadrado, debería de tener los mismos ángulos y además, si una de las líneas del cuadrado la multiplicamos por 3, las otras se deberían de multiplicar por 3. No es posible que un lado lo multipliquemos por 3, otro por 4, otro por 5. Todos los lados de esa figura se deberían multiplicar o dividir entre la misma cantidad. Por tanto, como os decía, si este cuadrado más pequeño lo que queremos hacer es ampliarlo, queremos hacer una ampliación de este cuadrado y queremos multiplicar por 3 sus lados, cada uno de sus lados se multiplicarían por 3. Tendríamos que conservar la forma original del cuadrado manteniendo esos mismos ángulos. Por tanto, el resultado sería este que veis aquí, el cuadrado más pequeño, original, y la ampliación. Estas dos figuras son semejantes. Sin embargo, si en vez de querer hacer una ampliación queréis hacer una reducción, aquí vemos un triángulo que es grande y queremos hacer una reducción. Las reglas que tenemos que seguir son exactamente las mismas. Tenemos que mantener la forma de la figura, tenemos que mantener sus ángulos y sus medidas tienen que ser proporcionales. Quiere esto decir que si un lado del triángulo lo divido entre 2, el otro lado del triángulo también lo tengo que dividir entre 2 y el otro también lo tengo que dividir entre 2. El resultado sería un triángulo más pequeño, pero que seguiría siendo exactamente igual que el triángulo original. Si el primer triángulo era equilátero, el segundo triángulo es equilátero. No ha cambiado y se ha convertido en un triángulo isósceles o en un triángulo escaleno. Es el mismo triángulo, pero reducido. Estas dos figuras que veis aquí son semejantes. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de figura. Aquí estáis viendo una figura más pequeña, queremos hacer una ampliación, una figura que sea semejante y ampliarla. Lo único que deberíamos hacer es mantener esos ángulos, que sus medidas fuesen proporcionales y que la forma siguiese siendo exactamente la misma, tal y como veis aquí. Por tanto, podemos crear figuras semejantes ampliándolas o reduciéndolas, pero siempre teniendo en cuenta que todos esos lados de la figura sean proporcionales, es decir, que si los dividimos entre 2, todos los dividamos entre 2, que si los multiplicamos por 2, todos los multipliquemos por 2, que tengan los mismos ángulos y por supuesto que conserven esa misma forma. Si alguno de esos requisitos no se cumple, no hay semejanza.